Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. ¿Has oído o has dicho la frase alguna vez, no? ¿De qué lado estás? Tal vez alguna vez alguien te ha dicho esa frase, ¿de qué lado estás? O tú se la has dicho a alguien, ¿de qué lado estás? Bueno, seguramente, ¿verdad? Pues muchos de los que estamos aquí hemos oído la frase o la hemos dicho alguna vez. Ahora, ¿qué quiere decir eso, mis queridos hermanos? Significa, ¿verdad?, que esa persona que te la dice, no está segura de que tú estés de su lado. O también al revés, si tú se la dices a alguna persona, pues significa que no estás muy seguro que esa persona esté de tu lado. Déjeme decirle, qué bien se siente cuando alguien está de tu lado, cuando sabes que cuentas con el apoyo de alguien. Es una sensación de confianza y de seguridad. Pero qué terrible, mis hermanos, es cuando sabes que alguien no está de tu lado. Qué feo se siente que una persona que pensabas que estaba de tu lado, de repente te abandona y ahora sabes que ya no cuentas con ella. Es una sensación triste. Esta mañana, mis queridos hermanos, estoy titulando este mensaje así: Dios está de nuestro lado. Lo puedes ver en tu guía. ¿Por qué? Porque esta es la esencia de este párrafo que vamos a considerar. Todo el tema está en la frase, si Dios está de nuestra parte. Miren ustedes el texto otra vez, por favor, si nos lo ponen. Solo nos queda decir que, y luego miren la frase, ¿cómo dice? Si Dios está de nuestra parte. Escuchen, mis queridos hermanos, este es uno de los textos más importantes y emocionantes de toda la Biblia. Esta sección nos muestra, mis queridos hermanos, toda la riqueza de la que disponemos. ¿Te imaginas? Tienes a Dios de tu lado. ¿Podrías querer algo más? Si tienes a Dios de tu lado, lo tienes todo. ¿No es así? Si estudiamos bien este texto bíblico, nos damos cuenta que Pablo formula, mis queridos hermanos, 5 preguntas tremendas acerca de la vida, ¿no? El apóstol Pablo formula 5 preguntas tremendas acerca de la vida. Deseo que veamos el hecho que Pablo plantea estas 5 preguntas retóricas. Voy a pedirle a mis hermanos que nos pongan el texto, ¿verdad?, versículo por versículo, porque quiero mostrarles, quiero que ustedes vean junto conmigo cuáles son estas 5 preguntas retóricas que Pablo plantea en la sección. ¿Me lo ponen, por favor, mis hermanos? Vamos a ir al versículo 31 primero, ¿verdad? En la versión NBI, por favor, mis hermanos, si son tan amables. Ahí está, ¿verdad? Esta es la NBI. Bueno, miren qué dice en la NBI. ¿Qué diremos? Dice, frente a esto, dice Pablo. Y luego dice, si Dios está de nuestra parte, aquí está la primera pregunta retórica. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién puede estar en contra nuestra? Vean ahora el versículo 32, por favor, si son tan amables. Miren el 32. Si Dios no se guardó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Segunda pregunta retórica. ¿Cómo dice Pablo? ¿No nos dará también todo lo demás? Vamos al versículo 33, por favor. Observen, hermanos, cómo construye Pablo la sección. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Tercera pregunta retórica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos al versículo 34, por favor, y miren lo que dice. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahí está la cuarta pregunta retórica. ¿Quién condenará? Y finalmente en el versículo 35, vean la quinta pregunta retórica, por favor. Miren cómo dice el apóstol Pablo, cómo arranca el versículo. ¿Qué dice?
¿quién nos apartará del amor de Dios? Luego él mismo contesta, ¿no? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Mis queridos hermanos y mis amigos, aquí están planteadas, ¿verdad?, las 5 preguntas retóricas que el apóstol Pablo se formula y que va a responder, y en su respuesta él va a mostrarnos qué es lo que significa que Dios esté de nuestro lado. Espero que sientas como Pablo se siente en este momento, en la cima de la revelación. En este pasaje Pablo enumera 5 preguntas específicas que hablan de 5 cosas que significa que Dios esté de nuestro lado. Es la mejor descripción de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos. Puedes resumir la gracia de Dios en una oración. Nosotros hablamos mucho de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Le pedimos a Dios que derrame su gracia sobre nosotros. Pedimos que Dios derrame su gracia sobre nuestros hijos, que Dios llene de gracia a esa persona, que Dios nos llene con su gracia. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Podemos resumir la gracia de Dios en una sola frase. La gracia de Dios significa que Dios está de tu lado. Hermanos, la gracia de Dios significa que contamos con su favor. Tenemos el favor de Dios. Tienes el favor de Dios contigo. Te desafío a meditar esta profunda verdad toda esta semana. Creo que podría revolucionar tu vida tremendamente. Así que, mis queridos hermanos, a la luz de este hecho, que Dios está de nuestro lado, como dice el texto, veamos las 5 preguntas que Pablo formula y veamos, por favor, 5 cosas de Dios con las que podemos contar. ¿Me acompañan? Estas son las 5 cosas de Dios con las que podemos contar. Número 1, por favor. Puedo contar siempre con el poder de Dios. Imagínate eso. Puedes contar siempre con el poder de Dios. Puedo contar siempre con el poder de Dios. Miren cómo lo dice el versículo 31. Vamos a ir analizando versículo por versículo. ¿Qué diremos frente a esto? Dice Pablo. Si Dios está de nuestra parte, ¿cómo dice la pregunta? ¿Quién puede estar en contra nuestra? Encierra la pregunta o subráyala para que tu mente se enfoque en lo que dice la palabra del Señor. Dicho de otra manera, mis queridos hermanos, la pregunta es esta, si la quieres anotar, está ahí un poquito más abajo. La pregunta es esta: ¿quién puede estar contra mí? Si Dios está de mi lado, si Dios está de tu lado, ¿quién puede estar contra mí? Es la primera pregunta. Y la respuesta es, por supuesto, nadie. Amén. Escuchen, mis queridos hermanos, o sea, 1 más Dios es igual a mayoría. Nada debería desanimarnos cuando reconocemos el hecho de que Dios está de nuestro lado, ¿cierto? Recuerdo, mis queridos hermanos, cuando era niño, jugando en la pequeña liga de fútbol, ¿verdad? Allá en mi pueblo, ¿no? Nos dividíamos en equipos, hacíamos pequeños torneos. Pero, ¿qué creen? Siempre queríamos tener al mejor jugador en nuestro equipo. Salíamos los grupos en la escuela secundaria y armábamos equipos y siempre estábamos viendo quién era el mejor jugador. ¿Sabe por qué? Porque lo queríamos tener en nuestro equipo. ¿Por qué? Porque sabíamos que si teníamos al mejor jugador en el equipo, ningún otro equipo nos podría ganar. Muchas veces he pensado que este versículo 31, mis queridos hermanos, es muy similar a esto. Si tan solo puedo tener a Dios de mi lado, ¿qué me importa quién esté contra mí? El poder de Dios es tan abrumador, el poder de Dios es inmenso
ilimitado que ningún enemigo puede jamás contra él. ¿Qué miedo puedo tener del COVID o de lo que sea si Dios está de mi lado? Hermanos, eso significa la declaración bíblica que dice que Dios está de nuestra parte. Primera de Juan 4:4 nos confirma y nos dice, miren lo que dice Primera de Juan 4:4, ahí está en su pantalla. Ustedes, queridos hijos, dice, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes, ¿qué dice? Es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan? Lo que Juan dice, el Dios que está en ustedes tiene un poder ilimitado. Ustedes cuentan con ellos y ustedes pueden vencer lo que sea. Quiero que sepas, que recuerdes, que seas consciente de que Dios está de tu lado. Hay gente, mis hermanos, que está en contra nuestra. La Biblia dice que el diablo está en contra de nosotros. Él desea atacarnos, derrotarnos, destruirnos. La Biblia dice que hay una lucha constante todos los días. El diablo quiere desanimarnos para que no sigamos en el camino del Señor. Sin embargo, mis hermanos, el cristiano nunca debe ser intimidado. Si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Filipenses 4:13, que es otro texto que tienes ahí, mira cómo lo dice, confirma esta tremenda verdad de la Biblia. Ahí lo tienes en tu pantalla. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gracia de Dios, mis queridos hermanos, es el hecho de que siempre puedo contar con el poder de Dios. No sé cómo podría decírtelo de la mejor manera, pero te quiero decir esto, mi querido hermano. Quiero decirte, todo lo puedes si estás en Cristo. No hay nada que no puedas hacer, no hay ningún obstáculo que no puedas vencer. Cuentas con el poder de Dios. Eso es lo que significa que Dios está de nuestro lado. Contamos con su poder, y si su poder está en nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué te parece? La gracia de Dios significa que siempre puedo contar con su extraordinario poder. Eso es lo que Pablo dice en Romanos. Número 2, por favor, si lo quieres anotar. Segunda cosa de Dios con la que podemos contar. Puedo contar siempre con la provisión de Dios. Miren cómo dice ahora el versículo 32, mis queridos hermanos. Vamos versículo por versículo. Miren cómo dice el versículo 32. El que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta retórica: ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él? ¿Qué dice? Todas las cosas. La segunda pregunta que Pablo está planteando es esta, si la quieres escribir: ¿qué puede faltarme? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué puede faltarme? Si Dios me amó lo suficiente como para enviar a Jesucristo a morir por mí, entonces Dios me ama lo suficiente como para cuidar de todas mis necesidades. ¿No es así? ¿No es esto lo que el apóstol Pablo está diciendo? Pablo usa un argumento tremendo, ¿no? De reducción al absurdo, así se llama el argumento. Pablo dice: si Dios no escatimó a su propio Hijo, a lo más valioso que Él tenía, sino que lo entregó por ti, ¿acaso crees que te va a abandonar en tus necesidades más elementales? O sea, mis queridos hermanos, que Dios esté de nuestro lado significa que puedo contar siempre con su provisión. No tengas miedo. Muchas personas piensan, y evidentemente eso es un error. Yo creo que Pablo escribió el texto para desarraigar de nosotros precisamente ese error.
Muchas personas piensan, mis hermanos, espero que tú no pienses así. Yo en algún tiempo pensé así, ya no. Mucha gente piensa, no, ¿para qué vengo con Dios a traerles mis pequeños problemas? Dios está demasiado ocupado. Él está muy ocupado con los grandes problemas del mundo y del universo. ¿Qué me va a estar pelando Dios? ¿De qué se va a estar preocupando que yo venga con pequeñas peticiones? Pues mis queridos hermanos, este texto precisamente dice lo contrario. Volvamos a leerlo, por favor. Miren cómo dice el versículo 32. Si nos lo ponen en la pantalla otra vez, queridos hermanos. El que no escatimonia a su propio hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a él? ¿Qué dice? Todas las cosas. Si tú eres una persona que piensas que no puedes venir a importunar a Dios con tus pequeñas necesidades, déjame decirte sinceramente, estás equivocado. Esto es lo que significa precisamente que Dios está de nuestro lado. Es decir, puedo contar siempre con su provisión. Gracias, Señor. El punto es, mis hermanos, que contar con Dios significa que siempre puedo contar con su provisión. Dios desea proveer mis necesidades. ¿Te puedes imaginar a alguien comprando una casa para ti? ¿Puedes imaginarte a alguien comprando una casa para ti? Tú dices gracias y luego ya estás con esa persona, te está mostrando la casa y luego tú le dices, ¿me puedo recostar en la cama un ratito? Y luego que esa persona te diga, no te puedes recostar, solo quiero comprar una casa para ti. Sería ridículo, sería absurdo. ¿Qué te va a decir en realidad la persona? La persona te va a decir, claro que puedes recostarte, puedes disfrutar todo lo que hay en esta casa porque es tuya, pues. Eso significa que contamos con Dios, que Dios está de nuestro lado. Si Dios está de nuestro lado y no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿acaso crees que Dios se olvidará de tus necesidades más esenciales? Ya deja de preocuparte y confía en tu precioso Padre. Desarraiga tus errores y cree la verdad revelada en la palabra de Dios. Muchas personas dicen y argumentan, ¿cómo sabemos, pastor, que Dios está de nuestra parte? O sea, lo que dice el versículo 31 con el que empezamos, ¿no? Suena bonito, paz, pero ¿cómo sabemos que es cierto? Pues el versículo 32 precisamente lo explica, ¿no? La prueba de que la prueba fue, ¿verdad? Que si Él envió a su Hijo y Él pagó el sacrificio final al mandar a su propio Hijo a morir en la cruz, entonces Él se hará cargo de mis necesidades menores. La gracia de Dios, mis queridos hermanos, significa que siempre puedo contar con su poder y siempre puedo contar con su provisión. Miren si no lo confirma el Salmo 37:4. La verdad de la palabra de Dios está confirmada por todos lados. Miren cómo dice Salmo 37:4. Deleítate en el Señor. ¿Y qué dice? Él te concederá los deseos de tu corazón. Qué tremendo, ¿verdad? No solamente te concederá tus necesidades, mira la amplitud de su promesa, sino los deseos de tu corazón. Solo habría que hacer aquí una precisión, ¿no? Por supuesto, tendríamos que decir, siempre y cuando estos deseos de nuestro corazón estén de acuerdo con su preciosa voluntad. Ahora, ¿cuál es el secreto, mis queridos hermanos? El secreto para que esta promesa se cumpla sobre nosotros es pedir. Más de 20 veces en el Nuevo Testamento se me ordena, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, dice Jesús. En otra ocasión el Señor Jesucristo dice, cualquier cosa que pidan en oración creyendo la recibirán.
El problema, mis queridos hermanos, de muchos cristianos es que no pedimos, porque tenemos el error que les acabo de comentar, que Dios no va a prestar atención de nuestras necesidades. No es así. Miren cómo dice Filipenses 4:19, bendita sea la palabra del Señor. Miren su promesa: así que mi Dios, dice, les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el más rico de todos es Dios. La riqueza de Dios es ilimitada. Y dice que Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Confía en el Señor, abre tu corazón a la palabra, créela, empieza a vivirla. Esto puede transformar tu vida. Número 3, mis queridos hermanos, si quieren anotar, vean la tercera cosa de Dios con las que puedo contar. Número 3, puedo contar siempre con la protección de Dios. Con la defensa de Dios. Hay un error ahí, aquí en mi nota, pero ya lo corregimos, gracias a Dios. Puedo contar siempre con la defensa de Dios. Vamos al versículo siguiente, miren lo que dice, es extraordinaria la palabra. Dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Lo ven, hermanos? Ya sea en tu guía o en tu pantalla. La pregunta, si le das la vuelta a tu guía, en este punto número 3 es la siguiente: ¿quién puede acusarme? Esa es la pregunta. La pregunta es: ¿quién puede acusarte? ¿Quién puede acusarme? Y la respuesta pues ya la tienes, es retórica, ¿no? Todos las tenemos en la mente, nadie. Escuchen, mis queridos hermanos y amigos, muchas personas desean desanimarte, desean acusarte, criticarte por ser un cristiano. Ahora, ¿saben ustedes quién es el jefe acusador de todos los acusadores? ¿Quién creen ustedes que sea el mero machuchón, el jefe acusador de todos los acusadores? Miren lo que dice Apocalipsis 12:10, ahí lo tienes abajo, Apocalipsis 12:10. Miren lo que dice en su pantalla, por favor. Tremenda la palabra del Señor. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Y miren qué tremenda frase. ¿Qué dice? Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Quién es el acusador? El más grande de todos es el diablo. El escritor sagrado habla de Satanás. Hermanos queridos, la mayoría de los cristianos no tienen ni idea de lo que sucede en el cielo. No se dan cuenta que Satanás los está acusando delante de Dios todo el tiempo. Pablo dice en el versículo 33, otra vez, si ustedes lo ven conmigo, Pablo dice en el versículo 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, lo que Pablo está pensando es que ni siquiera el diablo los puede acusar ya, nadie. ¿Por qué? Porque tenemos alguien que cuando los acusadores vienen, esa persona nos defiende. O sea, mis queridos hermanos, puedo contar siempre con la defensa de Dios. No solamente puedo contar con su poder, no solamente puedo contar con su provisión, sino también puedo contar con su defensa. Dios me defiende de toda acusación. Él no quiere que vivas con culpa. Por eso vivo en paz. No estoy preocupado por cualquier acusación o calumnia de las personas. ¿Te das cuenta cómo puedes vivir en paz? Satanás, mis queridos hermanos, a través de sus huestes, ve cada cosa mala que tú haces. Ve cada error malo que cometes, cada pecado, y lo lleva delante de Dios y te acusa. Pero la Biblia dice que tenemos un gran defensor, tenemos alguien que nos defiende.
Miren cómo dice Primera de Juan 1:1, lo tienes ahí abajo en tu guía. Primera de Juan 2:1. Miren lo que dice: mis queridos hijos, dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Yo no sé si pudieran ponerme este mismo texto en la versión NTV, porque miren cómo traducen otras versiones de la Biblia. Bueno, aquí tenemos otra versión, la versión PDT. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, Dios es nuestro defensor, Él nos defiende. Pablo dice que contar con Dios significa que contamos con su defensa. ¿Qué está diciendo Pablo en este pasaje? Él está diciendo que siempre puedo contar con la defensa de Dios de las acusaciones del diablo. Tú no te imaginas qué efecto tendrían estas acusaciones en tu vida si surtieran efecto. No tienes idea de lo que podría pasar si Dios le creyera al diablo. Oye, ¿ya viste a fulanito? ¿Ya viste a fulanita? Mira que hicieron esto, mira que hicieron aquello. ¿Te imaginas qué pasaría en nuestras vidas si las acusaciones del enemigo surtieran efecto? Ahora bien, mis hermanos, si Dios no acepta las acusaciones del diablo en tu contra, sino que te defiende y te libera, ¿por qué te acusas tú mismo? ¿Por qué sigues martirizándote tú mismo con tus errores del pasado? Escucha bien, por favor. Si Dios ya te perdonó, ya perdónate tú también. Si Dios no te condena, ya deja de condenarte a ti mismo. Vive sin culpas, vive en paz. La Biblia dice que siempre puedo contar con la defensa de Dios. Hermanos, qué sensación hermosa se siente y se puede vivir en paz toda la vida sabiendo que Dios es tu defensor. Número 4, por favor, mis queridos hermanos. Miren ustedes la cuarta cosa de Dios con la que podemos contar según este extraordinario texto de Romanos. Número 4, puedo contar siempre con el perdón de Dios. Mira nada más. Miren lo que dice el versículo 34, mis queridos hermanos. Vamos versículo por versículo. Todos los sermones en Romanos en esta serie van a ser expositivos. Vamos a estar explicando el texto. Es una cosa preciosa, fascinante. Miren cómo dice el versículo 34. ¿Qué dice? ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. La pregunta, mis hermanos, en este punto es la siguiente. La pregunta es: ¿quién puede condenarme? Si la quieres escribir, ahí la tienes. Qué importante es que nos formulemos esa pregunta y la respondamos. ¿Quién puede condenarme? La respuesta ya sabes cuál es. Nadie. El punto, mis queridos hermanos y mis amigos, es que puedo contar siempre con el perdón de Dios. No voy a ser perfecto. Los cristianos no son perfectos. Solamente somos personas perdonadas. Él está diciendo: ¿quién es el que condena? No es Jesucristo. Él murió por ti. Él te ama. Él murió para salvarte, para justificarte. ¿Cómo te va a condenar? Y si Cristo no te condena, ¿quién puede condenarte? Nadie. Hermanos, no necesitamos tenerle miedo a Dios, porque Él está de nuestro lado. Romanos 8:1 dice, el mismo capítulo, pero al arranque del capítulo, arriba, miren lo que dice. Por lo tanto, dice,
ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Hermano querido, amigo querido, si eres cristiano, debes estar viviendo sin condenación. Eso no quiere decir que seas perfecto, no quiere decir eso. Todavía pecas, todavía peco, todavía cometo errores. Pero lo que sí quiere decir es que el juicio ya ha sido superado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, quiero que noten por favor una cosa. Quiero pedirles por favor que noten, ¿verdad? Una cosa en este texto. No hay ninguna condenación, dice el texto. Ya dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es, hermanos, ¿es para todos esto? ¿Esta promesa extraordinaria es para todos, mis hermanos? Qué difícil es contestar a veces, ¿verdad? Cuando eso no incluye a todos. Porque nosotros no queremos excluir a nadie, ¿no? Entonces nos resulta difícil contestar una pregunta así. ¿Esta extraordinaria promesa es para todos? No, miren lo que dice, fíjate bien en el texto. Por lo tanto, dice, ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están unidos a Cristo Jesús. No dice para los que prometen ser buenos, ¿o sí dice eso? No dice para los que asisten a la iglesia, aunque eso es bueno, no dice eso. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O sea, mis hermanos, esta es una promesa para todas aquellas personas, hombres o mujeres, no importa, ¿verdad? La edad que tengan. Es una promesa para aquellas personas que han tomado la decisión, la determinación valiente de tener una relación personal con Jesucristo, una relación íntima con Cristo. ¿Te das cuenta? No es asunto de religión, es asunto de relación. Bendita sea la palabra del Señor. Ahora bien, mis queridos hermanos, esto es posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Esto es posible, mis queridos hermanos y mis amigos, por lo que Cristo hizo en la cruz. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:18, por favor, si nos lo ponen, ahí está en la pantalla. Miren cuánta riqueza de palabra esta mañana. ¿Qué dice la palabra? Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Estas bendiciones que de que Dios habla en Romanos son posibles para aquellas por lo que Cristo hizo en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Cuando Él estaba en la cruz, mis queridos hermanos, Él tomó cada pecado tuyo y cada pecado mío. Él llevó tus pecados y llevó mis pecados en la cruz del Calvario hace 2000 años. Jesús fue colgado en la cruz y fue colgado para que tú y yo pudiésemos dejar de estar clavados en la cruz. Él fue colgado por nuestras fallas. Él fue condenado para que tú y yo podamos vivir sin condenación. Lo que debes hacer es darle las gracias a Jesús, a Dios, por lo que Él ha hecho por ti. Ahora, ¿qué es lo que se pide de mí para recibir estos beneficios y estas bendiciones? ¿Saben lo que se pide de mí? Lo que se pide de mí, según la Biblia, es creer en Él simplemente. Miren lo que dice Juan 3:18, por favor, si lo vemos en la pantalla. Ahí está, Juan 3:18. ¿Qué dice? El que cree en Él no es condenado. Qué tremenda promesa, me encanta. ¿Te encanta? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, amigos. Ahora, ¿qué pide Él de mí? Lo que Él pide es que yo crea, porque el que cree en Él no es condenado. La solución es creer, es confiar.
Cuando pongo mi fe en la gracia de Dios, entonces no experimento la condenación. La gracia de Dios significa que puedo contar con el perdón de Dios en cada instante de mi vida. Y número 5, mis queridos hermanos, si lo quieres anotar, la quinta cosa de Dios con la que puedo contar es esta: puedo contar siempre con la presencia de Dios. Puedo contar siempre con la presencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 35 ahora. La sección es larga, pero vamos a leer primero una parte hasta los puntos suspensivos y después leeremos lo siguiente para ir poco a poco. Miren cómo dice el versículo 35. ¿Qué dice? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Deténgase. ¿Saben cómo traduce la Reina Valera? ¿Alguien tiene la Reina Valera por ahí? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y luego, mis hermanos, Pablo mismo contesta, ¿no? La tribulación, hermanos, nos separará, o la angustia nos separará, o la persecución nos separará, o el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia nos separará. Escuchen, hermanos, la quinta pregunta es esta, si la quieres escribir. La pregunta es: ¿quién o qué puede separarte de Dios? ¿Quién o qué me puede separar de Dios? Y la respuesta es, por supuesto, ya sabes cuál: nada ni nadie. Dios está siempre conmigo, nunca me dejará. Jesús dijo en Juan 16:33 que enfrentaríamos problemas y tribulaciones en el mundo. Juan 16:33, si me lo puedes poner, te agradezco. Ahí está, miren lo que dijo Jesús: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo, ¿qué dijo Jesús? Afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Mis queridos hermanos, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar persecuciones. De hecho, mis queridos hermanos, en el versículo número 35, 36 y 37, voy a pedir a mis hermanos que si pueden nos lo pongan en la versión NBI, versículos 36 y 37. No, pónmelo tienes que ir a la versión original, porque el punto suspensivos indica que ahí suprimí porque ya no cabía el texto, pero sí lo podemos ver en toda la Biblia, ¿no? A ver si se puede. Bueno, les leo aquí directamente de mi Biblia. Miren, dice así el versículo 36 y el versículo 37. Dice: así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, el apóstol Pablo está pensando en el ejemplo del pueblo judío. Toda la vida el pueblo judío fue perseguido por su fe. Hubo un tiempo en que perdieron su tierra, después de un tiempo la recuperaron. Luego una segunda vez durante el Imperio Romano volvieron a perderla en el año 70. La recuperaron después de 1500 años. En 1948 recuperaron su tierra. Ellos, hermanos, han estado sufriendo todo el tiempo. Pablo piensa en ellos, dice: así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Pablo dice: enfrentamos dificultades, enfrentamos problemas, enfrentamos situaciones difíciles, pero eso no nos separará del profundo amor que nos une a Cristo Jesús. Dice el versículo siguiente, por favor, si lo pones, el 37. Sin embargo, dice:
En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué nos está diciendo Pablo? La vida de Dios en nosotros, su presencia en nosotros, su espíritu en nosotros, nos da la capacidad de, aun cuando afrontamos esas dificultades, salimos adelante y nada nos puede separar de su profundo amor. Hemos sido unidos a Dios y hemos sido unidos a Cristo para siempre. Qué gran capítulo, mis hermanos. Este capítulo de Romanos 8. Ahora sí lean en sus guías, hermanos, después de los puntos suspensivos, la última parte del capítulo. Miren cómo cierra el apóstol Pablo de manera magistral. ¿Qué dice? Pues estoy convencido, puedes leer conmigo en la guía si quieres. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Escuche bien, por favor. Hermanos, si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha redimido, si Él ha entrado a nuestras vidas cuando se lo pedimos, si nos ha sellado con la presencia de su Espíritu, no hay nada en el mundo, no hay nada en la creación, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. La salvación de Dios es para siempre. Quizá tú elijas un día romper tu relación con Él, pero déjame decirte que de todos modos esa relación no se romperá. Esa es la razón por la cual explicamos que algunas personas se alejan a veces hasta años del camino de Dios, pero luego tarde o temprano, ¿qué crees? Regresan, porque si fuiste tocado por Dios, Él no puede fracasar. Es como mis hijos que Dios me ha dado. Supongamos que se portan mal, se van y viven un estilo de vida que yo desapruebo y hacen cosas que me decepcionan, y nuestra relación entre padre e hijo se vuelve tensa. Pero mis hijos siempre serán mis hijos, ¿no es así? Nunca podré repudiarlos. La Biblia dice que tú puedes tener una pérdida de comunión con Dios y una pérdida de recompensas en el cielo, pero una vez que entraste a la familia de Dios, no hay forma de salirse de ella. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Nada puede hacer que Dios nos deje de amar. Wow. No hay nada que yo pueda hacer que Dios me deje de amar. La Biblia dice: yo estaré siempre contigo, nunca te dejaré ni te abandonaré. La Biblia enseña una y otra vez que nada puede separarnos del amor de Dios. No hay nada en la creación que nos pueda apartar del amor de Dios. Hermanos, esto es importante que lo recuerdes para siempre. La salvación no se pierde. Hay grupos en las redes sociales discutiendo este punto. Hay denominaciones afirmando que la salvación se puede perder. Seguramente no han leído ni dimensionado Romanos 8 del 35 al 39, el último punto. Mira cómo lo confirma la palabra de Dios en Juan 10:28. Voy a pedir a mis hermanos si pueden ponernos Juan 10:28. Bueno, desde el 27, por favor, si me lo pudieras poner. Pero bueno, sé que eso lleva tiempo. Leamos este versículo 28, está hablando de sus ovejas. El versículo 27 dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y luego mira lo que dice: y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Si tú estás en la mano de Dios por tu fe en Cristo, ¿quién te puede sacar de ahí?
Nadie. Puede ser que tú empieces a patalear y te quieras salir, pero ni aún así te saldrás. Pues ahora ya sabes, mi querido hermano y mi querido amigo, cuál es la riqueza de la que dispones. En estas 5 preguntas retóricas, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo nos ha dado un apretado resumen de toda la riqueza de Dios para nosotros, los que creemos en Él, los que estamos unidos a Cristo Jesús. Cada una de estas preguntas retóricas representa una veta de oro para cada uno de nosotros, los que creemos en Cristo. Así que déjame concluir, ahí en tu guía tienes la conclusión. Hay 5 cosas, mis queridos hermanos, por las que nunca deberíamos preocuparnos. Si tú eres una persona preocupada, eres un preocupón, eres una preocupona, te voy a ayudar en este momento. Voy a quitarte por lo menos 5 cosas de las que ya no debes preocuparte nunca jamás. ¿Estamos listos? Número 1. Nunca tengo que preocuparme por oposición de parte de Dios en mi vida. Yo ya no me preocupo de esos, hermanos. Luego algunas personas nos quieren meter la idea contraria, nos quieren hacer dudar, nos quieren hacer entrar en temor. Ahora tú estás blindada, estás blindado con esta tremenda verdad. Queridos hermanos, Él está de mi lado. Él no se opone a mí, no está en mi contra, no es mi enemigo. Así es que yo no espero ninguna oposición de parte de Dios hacia mi vida. Es que Dios te está castigando. ¿Quién sabe de qué te estará castigando? Estás ahí con miedo todo el tiempo a ver a qué horas Dios se le ocurre y te da un manazo. No. 2. Nunca tengo que preocuparme por situaciones adversas de parte de Dios contra mí. De eso yo no me preocupo. ¿Te tiene Dios preparada una desgracia? No, yo no me preocupo de eso. Dios no me tiene preparado eso. Dios está de mi lado, Dios está de mi parte. Bendito sea su nombre. Número 3, si lo quieres escribir. Nunca tengo que preocuparme por acusación alguna de parte de Dios contra mí. Yo no me preocupo de eso. ¿Por qué? Porque yo sé que no está contra mí. Él está de mi lado, está a mi favor, no está contra mí. Número 4, mis queridos hermanos. Nunca tengo que preocuparme por condenación de parte de Dios. Yo no me preocupo de eso. Dios no me va a condenar. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Qué cosa tan bonita. Y número 5, no tengo que preocuparme por separación de parte de Dios. Hermanos, yo nunca temo de que en algún momento Dios se vaya de mi vida. Yo no creo eso. Creo que esta semana sí se desconectó el Señor de mí. ¿Te desconectarías tú? El Señor no. Qué cosa tremenda. Díganme una cosa, mis hermanos, ¿no es esto o estas cosas verdades maravillosas? Dios es por nosotros. De eso se trata la gracia de Dios. Hermanos, se resume en estas pocas palabras: Dios está de nuestro lado. Por eso, mis queridos hermanos, voy a cerrar, pero presta mucha atención. Esto es muy importante. Si de verdad has creído en Jesucristo, si de verdad confías en su palabra y en su enseñanza, si de verdad crees en lo que dice la Biblia, entiendes y crees estas 5 verdades, entonces tú puedes decir las siguientes 5 declaraciones poderosas. Ahí te van. Estas son las 5 declaraciones poderosas que yo creo con todo mi corazón, y ojalá tú las llegues a creer con todo tu corazón. Número 1, nadie puede contra mí. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Número 2, nada puede faltarme. Yo creo eso. Nada puede faltarme. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todo lo demás?
Número 3, nadie puede acusarme. Nadie puede acusarme. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Número 4, nadie puede condenarme. ¿Quién condenará? Cristo es el que salvó y el que justifica. Y número 5, nada ni nadie me puede separar de Dios. Estas son las 5 declaraciones que creo en mi vida y procuro vivir con ellas todos los días para ser libres del miedo, para ser libres de la desesperación, para ser libres de la amargura, para ser libres de las dudas, para ser libres de todo. La verdad de Dios, si la dejas entrar a tu mente y a tu corazón, podría revolucionar tu existencia y convertirte en una persona llena de la vida de Dios, de la vida plena. Bendito sea su nombre. Ahora bien, mis hermanos, esto es cierto. Esto es la verdad. Si tú has creído de corazón en Cristo como tu Señor y tu Salvador personal, pero si no has creído eso todavía, entonces esto tan maravilloso no puede ser una realidad en tu vida. ¿Te das cuenta? Y esa es la diferencia entre dos personas, una persona creyente y una persona no creyente. El creyente confía en estas 5 cosas y vive en paz, vive saludable. El no creyente no entiende, no sabe nada, vive en una terrible desesperación. Por eso, si todavía no has abierto tu corazón y tu vida a Dios, a Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Y a todos los demás que ya lo hemos hecho, este es el momento de tomar su palabra y reafirmarla con fe. Quiero invitarles a que se pongan de pie y oremos al Señor con todo nuestro corazón.